Síndrome confusional agudo, delirium. El día de hoy vamos a ver delirium. Me presento, yo soy Diana Maldonado, residente de psiquiatría, y les doy la bienvenida a mi grupo de estudio Eruditos de la Psique. El término delirio proviene del latín y se usó para describir ¿qué? Estados de confusión que aparecían en pacientes después de infecciones o con infecciones o alguna lesión. Entonces el estado de confusión era no saber qué pedo, estaba desorientado, literal, desorientado, pudiera tener el pensamiento desorganizado, peor en la noche, fluctuante, muy agitado o muy hiporreactivo. Ese era ese estado de confusión. Entonces, desde ahí proviene el delirio, el término delirio. Actualmente se dice que es un trastorno neuropsiquiátrico y es común en entornos asistenciales, especialmente en pacientes de edad avanzada y en cuidados intensivos. Ok, se ha descrito que el manejo del delirio sea un indicador de calidad en la atención hospitalaria. Esto es porque el delirio pues está infradiagnosticado. Entonces, como está muy en conjunto con una pues, alta morbilidad y mortalidad. Entonces, en los hospitales realmente, paciente que se detecta delirio, pues se ha dicho que esto debería de ser o debe de ser un indicador de calidad en la atención. Hablemos un poquito de epidemiología. En la población general tiene una prevalencia del 0.4% en pacientes mayores de 18 años y el 1.1% en pacientes mayores de 55 años. De los ingresos hospitalarios del 10 al 20% ingresan con delirium y durante la hospitalización del 10 al 30% pueden desarrollarlo. En el contexto quirúrgico del 10 al 50%, cirugías cardíacas un 30%, cadera más de 50%, pacientes oncológicos 25%, la unidad de cuidados intensivos es el lugar más común, los pacientes más comunes en presentar delirio, hasta un 80%. Y entre la edad sea más avanzada, más riesgo. Y si es una edad avanzada, mayor a 65 años y está hospitalizado, de un 10 a un 40%. Las características de inicio. Este es de inicio rápido, abrupto, que es una diferencia con la demencia. Más adelante vamos a verlo. Se desarrolla en horas o días y tiende a fluctuar a lo largo del día. ¿Empeora cuándo? Por la noche. ¿Por qué? Porque disminuyen estímulos externos. Entonces, la privación de estímulos externos puede generar este estado de confusión. Y si durante el día hay esta privación y en la noche esta privación incrementa, digámoslo de este modo, pues va a ser peor los síntomas. Hay un desajuste de nuestro reloj interno, que es el ciclo circadiano. El delirium puede ser que dure una semana, pero a veces puede persistir hasta después que se da de alta al paciente. ¿En qué pacientes es común que ocurra esto? En pacientes con deterioro cognitivo, en adultos mayores, porque el tratamiento del delirium, pues como tal, el delirium se quita si se corrige la causa subyacente. Entonces, el deterioro cognitivo es un factor de riesgo. Si ese factor de riesgo continúa, persiste, pues el paciente difícilmente va a resolver ese episodio de delirium. Por eso es que puede haber un tipo de delirium que se llama delirium crónico, que es cuando persiste por meses. Es un síndrome confusional agudo que se caracteriza principalmente por dos cosas y lo debemos de saber bien. Alteraciones en la atención y en la conciencia. Y cuando hablamos en la conciencia, nos referimos a dos tipos. La conciencia puede evaluarse de forma cualitativa y de forma cuantitativa. En el delirium puede haber una afectación de ambas. ¿Sí? Entonces es importante saber que principalmente es atención y conciencia.
Cuadro clínico. El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico complejo que abarca una amplia gama de síntomas cognitivos y psiquiátricos, perdón. Entonces, otra vez, el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico complejo que abarca una amplia gama de síntomas cognitivos y psiquiátricos. Incluye trastornos en qué? Trastornos en la conciencia, trastornos del pensamiento, en el lenguaje, en la percepción, en el estado de ánimo, en el ciclo sueño-vigilia y, claro, relacionado con este, en el movimiento también. La fisiopatología, pues bueno, dentro de la fisiopatología hay varias hipótesis. La más aprobada es la de la acetilcolina. Cuando hay una deprivación de oxígeno, vamos a tener una hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral va a ocasionar una disminución en la producción de acetilcolina. La disminución de la acetilcolina es la teoría de la fisiopatología del delirium más frecuente. El acetilcolina, pues es un neurotransmisor que se ve implicado en el ciclo sueño y vigilia, en la atención, en el aprendizaje y en la memoria. Los fármacos anticolinérgicos evidentemente pueden tener riesgo de ocasionar delirium. La deficiencia de tiamina, la hipoxia, la hipoglucemia, estos trastornos metabólicos también pueden ocasionar delirium. Entonces, esta teoría de la acetilcolina es una de las más aceptadas. Neurotransmisor implicado en el ciclo sueño y vigilia, en la atención, en el aprendizaje y en la memoria, en el delirium baja. La deprivación de oxígeno puede ocasionar que baje. Así de sencillo. Y bueno, la dopamina, pues es otra teoría. Si la acetilcolina se encuentra baja, hay una disregulación por consiguiente en los demás neurotransmisores. Entonces tenemos aquí la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se ve implicado en la atención, en el aprendizaje, en el pensamiento, en la percepción, en el control de movimientos. Y vamos a tener que una hiperfunción dopaminérgica nos puede ocasionar la psicosis. ¿Por qué aumenta? Aumenta porque se disregula todo el ciclo. Entonces, como se disregula todo el ciclo, vamos a tener una disregulación, vaya la redundancia de todos los demás. Y por eso es que tiende a aumentar y su aumento nos puede generar psicosis. La serotonina se ve implicada en la regulación de la vigilia, en la atención y el ritmo circadiano. En el delirium puede aumentar o disminuir. Cuando se consume alcohol, el nivel va a ser bajo. Entonces, el incremento o el descenso nos va a ocasionar delirium. Y la histamina. La histamina, exceso como defectos de histamina. Es igual a delirium, es decir, mucha histamina, delirium. Y puede darnos un delirium hipoactivo. ¿Qué lo puede ocasionar? Fármacos bloqueadores de receptores histaminérgicos, obviamente, nos pueden ocasionar delirium y disfunción cognitiva. Ok, dentro de la fisiopatología ya vimos que es una disfunción cerebral. Estas son las teorías más aceptadas y ahorita vamos a ver otras, pero afecta estructuras corticales y subcorticales, que son encargadas de mantener el nivel de conciencia y atención. El resultado de una interacción de un estado neurobiológico previo que es vulnerable y a este estado neurobiológico previo vulnerable le agregas uno o más factores de riesgo, agentes o desencadenantes precipitantes, vamos a tener delirium. Y bien, tenemos otra hipótesis que es la del GABA. El GABA es uno de los neurotransmisores inhibitorios más comunes del sistema nervioso. Cuando hay mucho amonio, por una encefalopatía hepática, va a aumentar la glutamina y el glutamato. Estos son aminoácidos que son precursores del GABA. Entonces vamos a tener un aumento en la actividad. Vamos a tener una sobreestimulación en los receptores del GABA cuando se consume alcohol. Y esto nos va a ocasionar delirium. Hipótesis inflamatoria. Tenemos el estrés físico, que es derivado del dolor. Tenemos una pérdida sanguínea, un daño tisular. Vamos a secretar interleucinas. Y estas se van a producir modificaciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica.
Entonces, vamos a tener una alteración en la síntesis y liberación de los neurotransmisores. Esta es la hipótesis inflamatoria. Por otro lado, las causas, la etiología. Principal factor predisponente es la propia hospitalización. ¿Por qué? Porque el paciente no se mueve, el paciente se encuentra aislado, pierde la noción del tiempo, y si se encuentra en un lugar con poca luz, pues ahí vamos con los órganos de los sentidos, la deprivación de estos estímulos ocasiona que se confunda. Entonces, podemos tener a alguien, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente de 20 años tenga una IBU, tiene poco riesgo de desarrollar delirium a comparación de un adulto mayor de 80 años con IBU, una infección. Tiene más riesgo a desarrollar delirium. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo más grande aquí para tener delirium es qué tan vulnerable es el paciente. Entre más vulnerable sea, la pequeña o la más mínima cosa le puede desencadenar un cuadro confusional agudo. Y aquí tenemos dentro de los factores más frecuentes las IBUs, neumonías, los fármacos, que puede ser también una administración o una deprivación de psicotrópicos y administración de anticolinérgicos, trastornos hidroelectrolíticos, dolor y atrogenia derivada de la propia hospitalización y las restricciones físicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues tenemos primero que nada alteración aguda o subaguda de la conciencia, atención y el deterioro en otros dominios de la función cognitiva. Es fluctuante, esto tenemos que saberlo bien. Se agrava por la noche porque hay una menor estimulación sensorial y todo está disregulado y las primeras horas de la mañana. También acuérdense que vamos a tener una alteración en la producción de melatonina, entonces por eso se agrava también más en las noches. Podemos tener aquí en nuestros pacientes un déficit en la atención, incapacidad para dirigir, focalizar, sostener y cambiar la atención. Le hablas, fulanito o manganito tiene un déficit en dirigirte, en focalizarte y en concentrarse o tener atención alternante. Trastornos en la memoria, desorientación, pensamiento incoherente y desorganizado. Entonces tenemos un paciente muy confundido, que inició de forma súbita y que esta confusión fluctúa. También vamos a tener insomnio y somnolencia diurna. El paciente va a dormir mucho por la mañana, por la tarde, pero en las noches se desata el diablo. Alteraciones en la percepción. Falsos reconocimientos de personas y lugares. Puede tener ilusiones y alucinaciones. Estas son más comúnmente visuales y todo lo que tenga que ver con alucinaciones también puede tener delirio, ideas delirantes, son en relación con el entorno inmediato. Este es algo que tiene una diferencia muy francamente resaltada. Trastornos psicomotores y emocionales. Puede estar angustiado, puede estar y puede confundirse con una depresión, pero la diferencia para distinguir delirium de una depresión es el electroencefalograma. En el electroencefalograma, en los pacientes con delirium se va a observar una desaceleración generalizada de las ondas. Tenemos trastornos psicomotores, la clasificación del delirio. Lo clasificamos en 3, hiperactivo, hipoactivo y mixto cuando se mezclan ambos. El hiperactivo está hiperalerta y agitado. En el hipoactivo está hipoactivo y con letargia. Los síntomas del hiperactivo, alucinaciones, delirios, agitación psicomotriz. Hipoactivo, somnoliento, decaído, bradipsíquico. Las causas, el hiperactivo generalmente síndromes de abstinencia y usos de esteroides. Hipoactivo generalmente son encefalopatías metabólicas, intoxicación por benzodiazepinas, deshidratación. El hipoactivo se relaciona más con fallas orgánicas y tiene un peor pronóstico. Hay que saberlo bien. Dentro de la fisiopatología, en el hiperactivo tenemos metabolismo cerebral activado o normal.
electroencefalograma normal o rápido y disminución de la actividad de GABA. Y tenemos aquí en el hipoactivo, como les comentaba, disminución del metabolismo cerebral, electroencefalograma, enlentecimiento difuso, sobreestimulación de los sistemas GABA. El enlentecimiento difuso es lo que hace la diferencia con una depresión grave, y cuando hay enlentecimiento psicomotor por la depresión. Esto va a ser el diferencial. Y tenemos escalas hay muchas, hay la más aprobada y validada es la CAM, también hay una muy específica que es CAM UCI para unidad de cuidados intensivos, pero bueno, ahorita vamos a ver lo que evalúa la CAM en sí. 4 cosas principalmente: que su comienzo sea agudo y fluctuante en el cambio del estado mental. ¿Existe evidencia de un cambio agudo en el estado mental basal del paciente? Su conducta fluctúa durante el día. Esto es, tiene trastornos conductuales que van y vienen, o aumentan y disminuyen en gravedad. ¿Y dónde lo obtienes esta información? Del familiar o cuidador. Punto 2, inatención. La respuesta positiva, pues a la siguiente pregunta. ¿Tiene el paciente dificultad para enfocar la atención? Por ejemplo, que se distraiga fácilmente o que sea incapaz de mantener la atención en lo que está haciendo. Pensamiento desorganizado. Si ha sido el curso del pensamiento desorganizado o incoherente, con conversación incoherente, flujo ilógico o confuso de ideas o desviación impredecible de tema a tema. Desorganizado el pensamiento. Trastorno del nivel de conciencia. Ok, es positivo si la respuesta es distinta a alerta. Al responder a la pregunta, en general, ¿cómo graduaría el nivel de conciencia del paciente? Puede ser alerta, hiperalerta, somnolento, estuporoso o en coma. Pero también tenemos una alteración de la conciencia de forma cualitativa, que ahorita lo vamos a ver. Y pues vamos a puntuar estos puntos, vaya la redundancia, eruditos de la psique. Tenemos la atención. Aquí, saber de mí y de mi entorno. Ok, esto me faltaba de arreglarlo, pero la atención es discriminar. Es discriminar, por ejemplo, si yo les digo con esta imagen, presta atención a esto, ustedes van a discriminar lo demás y solo se van a enfocar en esto. Y la concentración es el tiempo que duró prestando atención. Así de sencillo. Esta sí pertenece a esta, la conciencia. La conciencia es saber de mí y de mi entorno, la realidad. Y se puede evaluar de forma cuantitativa: alerta, obnubilación, estupor, coma, los niveles de conciencia cuantitativos. O cualitativamente. Conciencia cualitativamente se refiere al modo en el cómo se siente la conciencia. ¿Cómo podemos sentir la conciencia? En 3 aspectos: la claridad, el contenido y la intensidad. Si hablamos de la claridad, puede ser clara y nítida, o por lo contrario, difusa y confusa, como en un paciente con delirio. Esto es como un paisaje, las cosas que se ven alrededor, saber de mí, de mi entorno. Puede estar soleado y bonito, o puede estar oscuro, lloviendo, con nubes. Eso es el ejemplo de la claridad de la conciencia. Conciencia clara o conciencia difusa, confusa. Esa es la forma en la que la podemos describir. Y luego tenemos el contenido de la conciencia. ¿En qué se centra? Ay, es que el paciente saca mucho el pasado. Bueno, aquí puede ser que se centre demasiado en el pasado, en el presente o en el futuro. Se refiere en qué se centra, si se centra pensamientos, si se centra en sentimientos o en sensaciones. En lo que se está centrando, en saber de mí, de mi entorno, en lo que se centra es el contenido de la conciencia. Y la intensidad puede ser alta o puede ser baja. ¿Cuándo es alta? Cuando somos creativos o estamos haciendo algo que nos gusta mucho y que prestamos mucha atención a eso. ¿Cuándo es baja? Cuando actuamos en piloto automático. Por ejemplo,
Si yo estoy, pues, digamos que sentada en mi cama viendo televisión y de repente me distraigo, es actuar en piloto automático. O, por ejemplo, si me pongo a hacer qué hacer, pues es actuar en piloto automático. Si se estimula mi sistema de saliencia, pues ya estamos hablando de que un estímulo hizo que yo dirigiera mi atención a algo y ya puede ser la intensidad de la conciencia alta. Ciclo circadiano, pues es nuestro reloj interno. En los pacientes con delirium podemos tener una desorientación temporal, agitación nocturna o alteraciones en la producción de hormonas como la melatonina. En la desorientación temporal, pues pierde la noción del tiempo. No sabe si es día, si es noche, y esto puede llevar a cambios pues, en el sueño y vigilia. Puede tener periodos de insomnio o de mucho sueño. En la agitación nocturna, pues los síntomas del delirio suelen empeorar por la noche porque no hay luz, porque la luz y la actividad disminuyen. Entonces, esa disminución hace que los síntomas empeoren, aparte de la melatonina y su disminución en la producción. Entonces, los estímulos externos ayudan a mantener una estabilidad mental durante el día, pero estos desaparecen. Si desaparecen, pues se va a intensificar la desorientación, la confusión y la agitación. ¿Qué diferencia tiene el delirio y la demencia? El inicio, el curso, la conciencia, la atención, la cognición, las alucinaciones, la actividad psicomotora, el pensamiento, movimientos involuntarios son las características en las que podemos hacer diferencias. Por ejemplo, deliriums, demencia. Inicio, súbito, insidioso. Curso, fluctuante, estable. Conciencia disminuida, normal. Atención alterada, normal. O en casos muy graves puede verse alterada, pero generalmente está normal. Cognición alterada. Aquí es lo mismo. También se ve alterada, pero la diferencia es que ha estado alterada constante, insidioso. Alucinaciones visuales y en la demencia pueden ser ausentes. Actividad psicomotora variable, normal. Pensamiento desorganizado, pobre. Movimientos involuntarios, puede haber temblor y pueden estar ausentes, dependiendo del tipo de demencia, pero en términos generales son las diferencias que puede haber una y otra. Evolución y pronóstico, pues transitorio y reversible, debe de solucionarse la causa subyacente, si no, pues no se va a solucionar absolutamente nada, de 3 a 7 días, y el déficit cognitivo irreversible hasta en un 25% de los casos se puede llegar a presentar, que sea irreversible. Es una mortalidad elevada, más en adultos mayores hospitalizados, o tras meses de haber sido diagnosticado con delirio. En el manejo y el tratamiento, pues el manejo y el tratamiento va dirigido a tratar dos cosas. Los síntomas que pudieran agregarse como la agresividad, la irritabilidad, el insomnio, es lo que se debe de tratar principalmente. Y para tratarlo vamos a usar neurolépticos. Se usa el haloperidol a dosis bajas, 0.5 a 1 miligramo, dependiendo, pero pues el objetivo es esa impulsividad, esa irritabilidad, esa agitación psicomotriz. Ese es el objetivo. Y si se usa el haloperidol es porque es más fácil en la forma de administrarlo. Pero la quetiapina tiene también evidencia y puede ser un tanto más sedante. Entonces, en pacientes con un delirio hiperactivo funcionaría bastante bien. Los antipsicóticos de segunda generación se dejan si está contraindicado el haloperidol y la olanzapina también es eficaz, sobre todo para la conducta y la psicosis. La quetiapina ya lo dije, a dosis bajas es más sedante. La risperidona también se puede usar, pero se menciona que en pacientes muy adultos mayores, como más de 70 años, como que la respuesta no funciona mucho. Si es un delirium por benzodiazepinas y si está en abstinencia, pues evidentemente se dejan benzodiazepinas. Solamente aquí, si no, agravan el cuadro y no se deben de dejar. Y pues deben evitarse de vida media larga. Este es el tratamiento, pero recuerden que se debe de resolver la causa subyacente, si no el delirium no se resuelve.
Y tenemos aquí, por ejemplo, medidas preventivas dirigidas a evitar los factores de riesgo, identificación y tratamiento de las causas subyacentes, cuidados de soporte y rehabilitación, control de síntomas, pasar a las medidas farmacológicas. Si todo esto se hace, primero que nada, no se requiere un medicamento y no funciona, se pasa al medicamento. ¿Qué le vas a decir al paciente? Pónganle un calendario para que esté viendo la hora, préndanle la luz, que escuche noticias, que escuche música, generalmente de preferencia que esté a la ventana para que pueda ver el movimiento y pueda ver cuando es de día, cuando es de noche. Cuando es de noche, quite la luz para que duerma. Entonces, esa es la forma en la que se dan las medidas. Y que se mueva el paciente, ¿verdad? Que se mueva, porque si se encuentra inmovilizado, pues favorecemos. Y si tiene un déficit visual o auditivo, pues está difícil que se resuelva el cuadro de delirio. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, fue un placer y pues que tengan excelente día.